Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto vía Zoom con Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, fue gerente técnico de FEMESA, Ferrocarriles Metropolitanos, Sociedad Anónima y director de obras Ferrocarriles Argentinos. Vamos a hablar sobre distintos temas que tienen que ver sobre el rol del ferrocarril en la Argentina. Vamos a hablar del tren eléctrico. Tengo alguna pregunta para hacerle muy puntual a Pablo. Voy a estar con él en minutos nada más después de mi comentario. La Argentina hoy se debate entre la palabra ajuste. Todo lo que vemos que pasa en Buenos Aires tiene que ver con el ajuste. Aquí lo que pasa en Jujuy tiene que ver con el ajuste. Es decir, el superávit logrado por el gobierno de Jujuy impacta o ajusta el sueldo de los trabajadores. Es decir, el ajuste, el gran debate. Y no es solo una ecuación, me parece a mí, de números, sino un proceso de redistribución de recursos que afecta a vidas reales. Y por eso la dignidad humana debe ser la columna vertebral de cualquier decisión. El criterio central es la proporcionalidad, con propósito social precisamente. Cualquier ajuste debe ser progresivo, claro, previsible, irreversible en el caso de que sea necesario. La proporcionalidad, ¿qué implica? Que no se recorte de golpe lo básico y que las reducciones se vayan aplicando de forma escalonada para evitar situaciones desproporcionadas. La transparencia, ¿qué valor tiene la transparencia dentro de esto? La gente debe saber qué se cambia, por qué, cuándo y con qué plazos. La protección de los ingresos esenciales también es un tema fundamental. Es cubrir las necesidades básicas y evitar derrumbes en el poder de compra de la gente, especialmente los adultos mayores o los trabajadores que ganan muy poquito, como en el caso de la provincia de Jujuy. La evaluación del impacto y la revisión constante del programa de ajuste. Una buena política pública no se crea en silencio, sino que se va probando, se va monitoreando y se ajusta en función de los resultados que son reales. Además, el criterio que debe guiar cualquier ajuste es un principio único. La persona en el centro de las prioridades permanentes, pero no como un dato estadístico. Nuestra reflexión debe convertir la matemática en responsabilidad social. Esto es lo que tienen que pensar la dirigencia. Y la política en una vía para fortalecer también la dignidad de cada individuo sin abandonar los objetivos planteados. Estamos claros. Es decir, el ajuste era indispensable hacerlo. El tema es el cómo, de qué manera, teniendo qué cuidados. Un ejemplo real y documentado es el ajuste fiscal que buscó ordenar las finanzas públicas sin dejar atrás a los más vulnerables. Esto pasó en España entre 2008 y la década que vino después. ¿Sí? Se implementó un programa de ajuste presupuestario. Traigo este ejemplo para que pensemos que en otras partes del mundo se puede hacer lo mismo, pero con otros matices. Fue un ajuste acompañado de medidas de protección social y blindajes para las rentas básicas, para evitar el deterioro grave de la dignidad humana y de la cohesión social, que son dos temas que hay que tener muy en cuenta. La Argentina, digamos, está padeciendo una fractura en su cohesión social como consecuencia de todas estas medidas. Se buscaban allá en España otras prioridades para el ajuste. El ahorro en el gasto superfluo o de eficiencia operativa. De modo que el objetivo era evitar recortes bruscos. Y además se estableció un blindaje de las pensiones. El análisis de resultado, finalmente puesto en marcha el programa por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y también la Comunidad Europea, permitieron los resultados, dicen que permitieron mantener la cobertura de servicios esenciales y evitar un empeoramiento
pronunciado de la pobreza, la vulnerabilidad durante los años de ajuste. De modo que este ejemplo real, ¿qué nos está ofreciendo? Una lección clara. La dignidad de la persona no debe ser sacrificada en el marco de la ecuación fiscal. Y esto es lo que se debe entender. Fíjese cómo otros países han encontrado la posibilidad de recortar haciendo un trabajo profesional, sofisticado, fino y siempre pensando en la persona. Siempre pensando en la persona. No se mueven de ahí. ¿Se da cuenta? Esto es lo que me parece a mí, humildemente, debería reflexionar la clase dirigente. Y esta historia que estamos atravesando hoy no es nueva en la Argentina. No es el primer ajuste que se hace en la Argentina. Será el más bravo, pero no el primero. Se lo dejo para que lo piense y voy a saludar a Pablo Martorell. Pablo está ahí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la comunicación. ¿Me escucha bien? Lo escucho perfectamente, lo veo bien también, Bueno, correctamente. le pido el control que suba un poquito el retorno, ¿puede ser? Perfecto. Así yo lo escucho bien, así usted me escucha mejor. Me acerco un poco más a mi micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahí Eh, está. bueno, Pablo, hay muchas dificultades con las economías regionales por el tema del costo del flete, y esto le impide crecer a la región, sobre todo el norte grande de la Argentina. La recuperación ferroviaria para el desarrollo fundamentalmente de la industria es fundamental, está agendado este tema para avanzar. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, por parte de la política vigente hoy en nuestro país, no habría muchas posibilidades de inversión en obras ferroviarias por parte del Estado Nacional, que Sí, es titular del sistema ferroviario, y prácticamente se estaría dejando todo en iniciativas privadas para desarrollar ferrocarriles, salvo aquellos casos donde hay contratos vigentes que hay que cumplir, contratos de renovación de vías, etcétera, como se ha hecho en buena parte de nuestro norte argentino, provincias particularmente del norte de Santa Fe, Chaco, Salta. Esto lamentablemente todavía no llegó a Jujuy, particularmente con el C15, el ramal que pasa por Ledesma, etcétera. No ha llegado todavía y es importante que llegue porque es la conexión también que nos lleva a Bolivia, conexión que también está cortada con la red oriental boliviana, además del corte ya que lleva décadas por la vía de la Quebrada, que conecta con Bolivia. Entonces sí, es verdad, tal cual usted lo dice, es un acierto indudablemente, las economías regionales padecen este problema porque prácticamente hoy el ferrocarril está centralizado en grandes tráficos de cosechas de exportación, particularmente de soja y otros granos. Ahora, las economías regionales prácticamente no se están atendiendo. Y ese es un problema serio, que hoy no está en la agenda de solución de parte de las autoridades nacionales. claro. Ahora, usted dijo recién que, digamos, es como que se le ha sugerido a la actividad privada para que haga este tipo de inversión. ¿Y la actividad privada tiene información usted de que haya cierto interés en encarar este tipo de obra, de emprendimiento? Bueno, yo creo que no por una razón simple, además de que no conozco que haya casos, salvo uno o dos y en otras regiones del país por otros motivos. En general, la infraestructura ferroviaria, en prácticamente el 95-96% de la red ferroviaria mundial es estatal. Y no importa si los países son de una tendencia política o de otra tendencia política, en todos lados es igual, salvo algunos casos muy excepcionales donde los tráficos son tan grandes que las empresas privadas, que son gigantescas, pueden tomar el riesgo de la inversión en la infraestructura. En la infraestructura me refiero a la vía, las obras, los puentes, el señalamiento, las estaciones, las playas de carga, etc. Eso es un costo operativo muy grande, es un costo fijo enorme que realmente las empresas no pueden estar en condiciones de invertir generalmente porque demandan un plazo de retorno muy largo, a veces 20 o 30 años, y las empresas no pueden esperar tanto tiempo para su actividad lucrativa. Veamos el claro ejemplo de Gran Bretaña. Gran Bretaña
que fue quien nos dio gran parte de nuestros ferrocarriles, no todos, gran parte, pero hoy está reestatizando el sistema ferroviario británico. Ya lo había comenzado a hacer con el Premier Mayor, después de Margaret Thatcher, cuando tuvo que reestatizar la red ferroviaria porque la empresa que tenía la concesión no reinvertía. Entonces hubo problemas de calidad de servicio, hubo problemas con accidentes graves y el Estado británico, la corona británica, recuperó la red ferroviaria y hoy está recuperando también las empresas operadoras ferroviarias, porque el sistema no cierra. Prácticamente toda Europa, los sistemas son estatales. Bueno, no hablemos de China o la India o Rusia, por supuesto, también son estatales. España. España, por supuesto, es estatal, aunque hay también algunas empresas operadoras que toman riesgo operativo en pasajeros y en cargas, pero no sobre la infraestructura, no sobre la vía. Son empresas de movilidad, son empresas que operan trenes y obtienen sus recursos de la venta de sus servicios, pero operan sobre vías ferroviarias estatales a las cuales les pagan un peaje por circular. Entonces, ese esquema se ha querido implementar en Argentina, no dio resultados hasta ahora y seguimos estancados desde hace mucho tiempo con el crecimiento ferroviario. Estamos estancados. Ahora, supongamos que salimos del estancamiento. ¿Qué impacto generaría la reactivación del ferrocarril en la producción de productos vinculados a las economías regionales y otros sectores en la Argentina? Es una pregunta muy interesante, bastante amplia como para responderla, pero voy a ir a un punto central y después abrimos un poquito el tema, si le parece bien. Un Sí. punto central es simple. Las grandes cosechas, todavía no estoy hablando de los pequeños productores de las economías regionales, solamente las grandes cosechas. ¿Cuántos? 125 millones de toneladas más o menos. El ferrocarril está llevando a 25 millones. Quiere decir que si se opera con mayor calidad, con mayor velocidad de circulación, con mayor posibilidades de rotación del material rodante y mejora de la calidad de la vía, con inversión genuina, el ferrocarril tiene en sus espaldas 100 millones de toneladas más para transportar. ¿Lo puede hacer? Hoy no. Podrá incrementar un poco, 2, 3, 5 millones de toneladas, no más. Necesita invertir en vía para mejorar la velocidad, la calidad del servicio. La carga portante sobre el ramal es de 17 o 18 toneladas por eje, que suban a 25 toneladas por eje, como se ha hecho en algunos ramales, y muy bien. Eso hay que mejorarlo. Ahora, ¿qué pasaría con las economías regionales? Si se volviera el tráfico regional a través de una operatoria inteligente, muchas cooperativas agropecuarias y muchas industrias regionales podrían abaratar sus costos de flete. Siempre pongo el ejemplo de, perdón, no es Jujuy, es Mendoza. Las 3 metalúrgicas del sur de la provincia de Mendoza cerraron, estoy hablando de la década del 90, cuando se privatizó el ferrocarril y el concesionario duplicó la tarifa. No pudieron soportar el costo y cerraron. 3 metalúrgicas importantes. Y esto mismo ocurrió en otros lugares del país, donde también se generaron 650 pueblos fantasmas, porque el ferrocarril dejó de circular, la actividad económica y social en pequeñas poblaciones se fue deteriorando, los jóvenes fueron los primeros en irse para buscar trabajo en otros lugares, y así quedaron pueblos fantasmas. Uno cercano en la provincia de Salta es Alemania, cerca de Cafayate, donde quedó un habitante en la estación ferroviaria, nada más. Eso fue hace algún tiempo, no sé cómo estará exactamente hoy. Y no me cabe duda que en algunos lugares de otras provincias también ocurre esto, según la información que tenemos. Es decir, reactivar el ferrocarril tanto en cargas como en pasajeros es vital. Y quería mencionar esto, particularmente el tema de pasajeros. Se ha desechado totalmente el tráfico de pasajeros de larga distancia. Y lo poco que hay funciona realmente a muy baja velocidad y no es aconsejable. Las redes ferroviarias se cohesionan a partir del tráfico de pasajeros. Los trenes de pasajeros son los que mantienen el sistema ferroviario activo porque tienen una logística compleja, necesita personal en las estaciones y no así el de cargas. El de cargas lleva la carga de punto a punto y se terminó. Esto lo ha entendido perfectamente bien, por ejemplo, Japón cuando privatizó su sistema.
El sistema japonés es privado en pasajeros, pero no en cargas. A diferencia de Estados Unidos, que es privado en cargas, pero no en pasajeros, que es estatal. Estados Unidos tiene una empresa ferroviaria del Estado Federal norteamericano. Perdón, un segundo, me están cortando acá. Bueno, el tema es que tenemos un sistema ferroviario que lamentablemente ha retrocedido en los últimos 30 años, salvo por algunas incorporaciones de tecnología más reciente, hace algunos pocos años, que ha sido muy positivo y particularmente para el área metropolitana de Buenos Aires, no tanto Ahora, para el resto del país. lo que hay, Pablo, lo que hay circulando en materia de trenes de pasajeros, ¿cómo está tecnológicamente? ¿Son trenes muy lentos? ¿Qué es lo que está haciendo falta para mejorar los servicios? Porque los trenes en Sí, sí. Europa, en el mundo, vuelan. Sí, sí. Bueno, el material rodante que tenemos hoy para trenes que van de Buenos Aires a Tucumán, Buenos Aires a Rosario y Córdoba o a Mar del Plata, por ejemplo, es material de muy buena calidad, es el material que se incorporó allá por el año 2014, que se le compró a China. Es material de buena calidad. Las locomotoras también son buenas. Tenemos locomotoras también fabricadas en Argentina hace 40 años que son excelentes, de gran calidad. Eso, desde el punto de vista de lo que es el material rodante, está bien, digámoslo así, de manera simple y práctica. El problema es la vía. La vía, cuando no se la conserva a la velocidad original, teníamos tramos de 120 kilómetros por hora en Argentina, otros a 100, otros a 80, pero cuando no se la conserva con la calidad que debe tener, se deteriora por el uso. Es como una ruta. Si uno no hace la conservación de la ruta, va a terminar poseado. Entonces lo que se necesita es invertir en la vía y junto con la vía, para velocidades razonables, como pueden ser 120 kilómetros por hora en pasajeros, idealmente para Argentina serían 160 kilómetros por hora, pero no tenemos todavía eso desarrollado. Eso hay que completarlo con la solución de dos elementos fundamentales, que son la solución de los pasos a nivel y la solución del sistema de señalamiento adecuado para esas velocidades. No podemos tener vías a 120 kilómetros por hora o 160 kilómetros por hora con pasos a nivel sin señalizar, sin barreras o sin soluciones de puentes o pasos bajo nivel. Eso sería un peligro. Entonces hay que invertir razonablemente en un sistema ferroviario en Argentina, como ocurre en todas partes del mundo. Las empresas privadas, que son empresas lucrativas, son empresas comerciales que buscan ganancias, van a invertir, pero no en aquello en lo que es obligación de un Estado invertir. El Estado debe invertir en aquello que es fundamental, como las rutas, como las vías férreas, como los aeropuertos o como las terminales de ómnibus. Las terminales de ómnibus son emprendimientos generalmente municipales, no son emprendimientos de las empresas de ómnibus. Y así funciona en todo el mundo. Pablo, en términos generales, ¿cómo está la seguridad de los trenes en la Argentina? Y después le voy a hacer una pregunta muy particular sobre el tren eléctrico que circula aquí en La Quebrada. Bien. ¿Cómo está el sistema de seguridad? El sistema de seguridad está, yo diría, justo para los trenes de pasajeros. ¿Por qué? Porque están andando a baja velocidad. ¿Por qué? Por el mal estado de la vía. Entonces, desde ese punto de vista, en general podemos decir que no hay problemas graves de seguridad, pero siempre hay puntos de riesgo, como son los pasos a nivel. De pronto alguien no cumple con lo que debe cumplir cualquier conductor de vehículo, que es pare, mire y escuche, vieja normativa ferroviaria, y que además todo conductor de automóviles que tiene una licencia de conducir debe saber que es obligatorio cruzar un paso a nivel previamente, mirando y escuchando que no llegue ningún tren cercano y atendiendo que el tren siempre tiene prioridad de paso, por una cuestión lógica de escala, de velocidad también. Un tren no puede frenar en 20 metros. Entonces el que tiene que frenar es el automovilista, el camionero, el chofer de ómnibus, y tiene que asegurar su cruce. Eso porque todavía no tenemos señalizados como corresponde al 100% todos los 14.000 pasos a nivel que hay en la Argentina. De 14.000 tenemos solamente 1.000 pasos a nivel con barreras.
Está muy bien. Entonces hay mucho por resolver, hay mucho por resolver. Está muy bien. Usted sabe que aquí tenemos ¿Usted conoce el tren de la Quebrada? ¿Ha sentido Sí, ¿de qué hablar? se trata? Sí, Perfecto. por supuesto, lo conozco. Hay dos temas, ¿no? Es decir, primero circula sin sistema de señalización. Y Sí. esto ha producido algunos episodios de colisión con vehículos particulares, Pasos a nivel, justamente, lo que ¿no es decía antes. cierto? Bueno, circula no hay paso a nivel. Ese es un Ujú. punto. ¿Puede Bien. un tren turístico circular en esas condiciones? Yo aconsejaría que no. Yo aconsejaría que se solucionen los pasos a nivel y que, por otra parte, se haga una campaña pública de educación en materia de seguridad vial relacionado con los pasos a nivel. Nosotros, desde el Instituto Argentino de Ferrocarriles, hemos dado algunas clases en universidades. Recientemente, la semana pasada, dimos justamente una clase en la Universidad Tecnológica Nacional sobre seguridad vial en pasos a nivel. Hay normativa clara al respecto. Las autoridades provinciales deben conocer la reglamentación vigente en el país con el decreto 747/88 y la resolución CETOP 7/81, que fijan la normativa de seguridad en pasos a nivel en todo el país. Yo sugiero amablemente, con todo respeto, a las autoridades provinciales que vean ese tema para asegurar precisamente algo tan valioso como es un tren turístico en un lugar tan significativo como es la Quebrada Humahuaca. Está muy bien. Y la segunda pregunta, ya se me termina el tiempo. En el mismo tren viajaba una pareja de turistas mayores de edad, se descompone la mujer y dentro del tren no había ningún personal que pudiera asistirla y fuera del tren, en ninguna de las estaciones, había equipamiento para asistirla. ¿Esto puede pasar? Es una pregunta difícil de resolver, sí puede pasar. El caso famoso del tren a las nubes en Salta, Sí. claro, es muy particular porque sube a 4.500 metros de altura, es complicado, lleva personal médico a bordo, es un caso especial. Otros trenes turísticos, como el tren del fin del mundo en Ushuaia o la Trochita en Río Negro o en Chubut, no llevan médico a bordo porque, bueno, no ofrecen circunstancias especiales respecto de la altura Pero o presión. acá tenemos altura, ¿eh? Claro, Pablo. ahí quería llegar a ese punto, Ah, quería llegar a ese punto. No tengo presente en este momento de memoria la altura máxima a la que llega en el caso de la quebrada, pero yo creo que si hay una altura considerable, es aconsejable por lo menos un personal de enfermería con equipamiento adecuado, como puede ser elementos de enfermería básica o de resucitación cardíaca, por ejemplo, que sería importante. ¿cuál es el... Es una sugerencia Claro. también amable para las autoridades. Y finalmente, ¿cuál es el futuro inmediato del sistema ferroviario argentino? Bueno, esta pregunta es más difícil de responder todavía porque sería casi una adivinanza frente a la situación actual. Yo espero que haya algún grado de reflexión y sensatez para poder volver a lo que nunca debimos haber perdido. Nosotros tenemos un sistema ferroviario que quedó mentalizado en la década del 50 y hoy, año 2025, tenemos que estar pensando en reactivar, reconstruir y reanalizar un sistema ferroviario para la década del 50, del 2050. Es decir, todo lo que hay que hacer hoy en la Argentina en materia ferroviaria hay que pensarlo para trabajos de 25 a 30 años. Y esto es muy importante. En un plan a 10 años se pueden renovar 10.000 kilómetros de vía. Y eso sería muy importante porque nos permitiría avanzar justamente en las soluciones para las economías regionales y también para los tráficos masivos de exportación y recuperar los tráficos de pasajeros de larga distancia que son fundamentales. Pensemos lo siguiente, cuando se clausuraron los trenes de pasajeros de larga distancia el 10 de marzo de 1993, ese mismo año cerró, o sea, 9 meses después, cerró con un incremento de la duplicación de las muertes en ruta. Es decir, la siniestralidad vial aumentó con la desaparición de los trenes de pasajeros. Y esa fue una señal importante.
la seguridad vial se deterioró porque comenzaron a funcionar más automóviles, más ómnibus y más camiones en ruta al reducirse la operatividad ferroviaria y sus beneficios. Los ferrocarriles son beneficiosos y no son deficitarios en términos de rentabilidad social. Y esto es lo que hay que comprender. Parece que es un tema que todavía no lo hemos aprendido en Argentina como sí lo han aprendido en otras partes del mundo. Es así, es así. Pablo Martorelli, gracias por este tiempo. Ha sido muy atento, ¿eh? Muchas gracias por la atención que me han brindado. Muchas gracias por esta comunicación. Muy atento. Un placer. Gracias. Gracias. Que tenga buen fin de semana. Bueno, ahí estamos. Nos despedimos. Volvemos el lunes. Que tenga un gran fin de semana. Chao.